El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron a sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Hay un pecado capital que casi nadie se confiesa de eso, pero es pecado mortal, y es el pecado de la gula. Hay gente que no come. ¿Cómo se llama el extremo de comer? Hay gente que no come sino, no lo voy a decir yo porque tengo unas personas que luego sus oídos les tiemblan si el padre Arturo dice esas palabras tan ofensivas. Es un ofensivo. Entonces no lo voy a decir, pero hay gente que no come, sino que eso que ustedes están pensando, yo también estoy pensando. Y eso es pecado mortal. ¿Por qué es pecado mortal la gula? Por 2 razones. Número 1, porque la gente que no come, sino que se excede en su comida, puede dejar a otros sin comer. Y también puede hacerse daño. La gente que come mucho también se va a hacer daño. Y el otro pecado contra el pecado de la gula es tirar la comida o desperdiciarla. La gente que tira la comida, que la desperdicia, comete pecado mortal contra el pecado de la gula. O sea, estamos en los extremos, el que come mucho y el que la tira. Muy mal. Entonces, yo estoy seguro que si voy a los refrigeradores de su casa me voy a encontrar con que tienen demasiada comida que no comen. Hay refrigeradores entre las personas que están en misa a reventar. Pero no comparten con nadie nada de nada. El Evangelio habla de la multiplicación milagrosa, pero hoy me voy a fijar yo en la primera lectura, que es muy buena, el libro de los Números. Uno de los 5 libros que forman el Pentateuco habla de que los israelitas, acuérdense, cuando los israelitas, Dios los saca encabezados por Moisés de Egipto, que estuvieron más de 400 años allí y que llegaron muy bien cuando eran los hermanos de José, los hijos de Jacob, y llegaron siendo amigos de los egipcios, pero después los egipcios los hicieron esclavos, ¿no? Los hicieron esclavos de ellos. Entonces los hebreos, que son los mismos que los israelitas, 400 años después, era un pueblo muy numeroso, pero viviendo esclavitud en Egipto. Entonces Dios escucha a su pueblo y lo saca y los encabeza Moisés. Y ustedes ya han visto la película de los 10 mandamientos, yo creo que ya la vieron, que está basada en esta salida de Egipto hasta la tierra prometida. Y entonces dice la Escritura que duraron 40 años el pueblo hebreo o el pueblo de Israel en el desierto de Egipto, saliendo desde donde estaban, buscando la tierra prometida que Dios les iba señalando.
40 años, los que yo tengo de edad, ¿no? Buscando dónde establecerse. Y en esos 40 años pues pasaron muchas cosas que sabemos y muchas que no sabemos, porque no todo está en la Biblia. Pero de entre las cosas, una de las cosas más peculiares aparece hoy en el libro de los Números, es un reclamo a Dios. ¿Qué le reclamaron a Dios estos malvados? Dice: en aquellos días los israelitas se quejaban diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones, dice, de los puerros, cebollas y ajos. Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. Esto me recuerda a esos niños caprichudos que siempre dicen: otra vez frijoles, ya estoy cansado yo de esa comida. ¿Sí tienen alguna chiquillo o chiquilla así? Sí, ¿verdad que sí? Incluso no tan chiquillo, padre, ya medianito. Bueno, fíjense, dice: estamos cansados. ¿Cómo extrañamos Egipto? El pescado que comíamos gratis. Fíjense cómo es la gente, de verdad. Y esto es hasta el día de hoy, esto es muy actual, porque muchas personas dicen: bueno, pues los israelitas, padre. No, nosotros estamos igual. Estaba el pescado gratis, sí, y los ajos y los berros y los pepinos y melones muy buenos, pero ¿a costa de qué? De la esclavitud. De trabajar, de cargar piedras, de sufrir humillaciones, de que les mataron a sus hijos, acuérdense, ¿no? Y entonces a veces hay personas, yo conozco mucha gente en muchos lugares y aquí también, que les fue mal con el hombre, les fue mal con esa mujer, les fue mal con un persona que ustedes le rentaron su terreno o lo que haya sido, y por fin se zafaron de esa persona o de ese señor o de esa mujer o de esas personas, y ya están ustedes acá estableciendo sus negocios y todo. Y pues a veces les va bien, a veces les va mal, pero uno dice: no, si estuviera con él, si estuviera con ella, si le rentara, pues aunque me diera poco, pero no importa. Fíjense cómo somos de contradictorios los seres humanos. A veces estamos añorando lo que ya no tenemos, aunque a cambio nuestra dignidad sea pisoteada, seamos humillados. Así hay gente, o sea, hay un dicho que dice: ¿cómo te gusta sufrir? ¿O no es cierto eso? Hay personas que ya por fin se liberaron de esa carga, de eso. No, pero ellos quieren estar allá. Dicen: no, allá tenía por lo menos mi pescado frito gratis. ¿Sí? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué quieres tú regresar a eso? Una relación tóxica, una relación que casi te mueres, una relación humillante, ¿no? ¿A qué quieres regresar a eso? ¿O no es cierto esto que les estoy diciendo? Y a veces nos dan ganas a todos porque decimos: bueno, pues yo ahí, cuando estaba yo ahí, pues por lo menos ahí tenía que comer. Bueno, pero ahora no solamente tienes que comer, ahora puedes escoger. Debes de ver lo bueno de tu nueva vida, de tu nueva esperanza, de lo que estás viviendo hoy. Bueno, dice que Dios les dio de comer a los israelitas. ¿Qué les daba de comer a los israelitas? El maná. ¿Y cómo era el maná, padre? Bueno, era un regalo de Dios que aparecía, dicen que en la arena, en las mañanas, así como un rocío, como a la hora que sale el rocío, salía el maná. Eran como unos granitos como de semilla de cilantro. ¿Conocen la semilla del cilantro? Y dice que eran muy ricos y mucha proteína. Entonces Dios les mandaba al pueblo de Israel en el desierto eso. Y luego yo, ahorita me voy a adelantar, pero más adelante Dios les va a mandar unas codornices. Les dijo: órale, coman todas las que quieran. Así como la mamá que se preocupa por su hijo y no tiene dinero, pero le dice: mira, mi hijo, no tenemos más que frijoles, pero mañana vamos a comprar un pollo rostizado. Y hay 3 pollos, come todo lo que quieras, come, ¿no? Así se me figura a mí a Dios como una mamá que consiente a su hijo caprichudo, porque el pueblo de Israel era un pueblo caprichudo.
Y ustedes saben, las mamás no me van a dejar mentir, que cuando pueden a sus hijos les dan lo mejor, ¿o no? Pero a veces no se puede. Está el maná. Y luego dice, el pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en el molino y lo machacaban en el mortero. Y luego lo cocinaban en una olla y hacían con él como una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Y viene más, la lectura es muy hermosa, pero lo que yo les quiero decir es que a veces estamos muy inconformes con lo que Dios nos ha dado. Hay personas que ven otra familia y dicen, si yo tuviera ese papá, si yo tuviera esa mamá, si yo me hubiera casado con aquella, si yo me hubiera casado con este. Miren, el hubiera no existe y las apariencias engañan. Todo mundo, aunque ustedes lo vean en misa muy sonriente, muy jajarajá y jijiriji y muy coquetona y muy coquetón, todo mundo tiene problemas. Y todo mundo tenemos nuestro genio y nuestro modo de ser a veces muy feo. No es lo mismo tener al esposo todos los días en la casa que ver a un hombre un rato, ¿no? O ver a una mujer muy platicadora y muy risueña. Ay, si me hubiera casado yo con esta mujer no tendría aquella que tengo acá. Es que eso piensa uno, porque nadie conoce a nadie hasta que vive con ella, ¿no? Te das cuenta que cualquier persona tiene su carácter, su forma, y no tienes que estar añorando aquello que ya no vas a tener y que ya no quieres tener y que ya no debes tener, porque te estás haciendo mucho daño. Dios no te ha dejado de mandar comida. Y a mí me da mucho gusto y felicito a las personas. ¿Quién de ustedes bendice los alimentos antes de comer? Muchos de ustedes. Muy bien. ¿Y qué es bendecir? Pues no es que se hinquen todos y recen ahí una hora. No, pues ya tiene uno hambre. Por lo menos persignarse y decir gracias, Señor, por la comida que nos das hoy. Muchas gracias. Buen provecho a todos. Y ya, un Padre Nuestro, algo. Pero debemos de agradecer a Dios las lentejas, los frijoles, los garbanzos, la carne que nos dieron hoy. Aquí en Topiltepec come muy bien la gente, ¿eh? Come mejor que ustedes en la ciudad. Son pobres, pero no tontos. Ellos tienen pollos recién, ellos los crían, tienen huevo de rancho, tienen maíz que ellos sembraron, tienen frijol, tienen puerco, aquí matan puerco todos los días, hay carne de puerco engordado con maíz. Entonces, es un pueblo que está bendecido por Dios, mucho, ¿o no es cierto? ¿Sí? Y no faltará quien diga, no, que esta comida que de verdad, ustedes de Topi comen mejor que mucha gente que en la ciudad no sabe ni lo que come, porque pues llegan a una taquería, pero pues sabrá Dios de qué animal será. Ustedes aquí ven cómo crían los animalitos y todo. Entonces debemos de estar agradecidos por el maná que Dios nos da. Eso quiere decir, y no estar allá pensando que yo, que aquello, y que ay, si hubiera ido mejor. Eso ya no te hagas daño. Ya te hicieron daño y todavía te haces tú más. ¿Qué es eso? Vamos a pedirle a Dios por la gente que no tiene que comer. Hay mucha gente que de plano no tiene y vive en las ciudades, ¿eh? Aquí en los pueblos, ¿quién se muere de hambre de ustedes? Nadie se muere de hambre. Aquí lo que abunda es la comida. Y más en estos tiempos de lluvias, tienen para regalar comida aquí en estos pueblos. Vamos a pedirle a Dios, nos ponemos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar, y llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.
Y los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y se decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron, los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Quiero fijarme en la primera lectura. Dice la primera lectura del libro de los Números, uno de los libros primeros de toda la Biblia, que Aarón y María, otra María, no la Virgen María, otra. Hay muchas Marías, ustedes. ¿Cuántas Marías hay en Topi? Muchas Marías, ¿no? María Teresa, María del Carmen, María del Refugio, María Filomena, María Cristina, María, muchas Marías. Bueno, pues esta es otra María, no es la Virgen María. Dice que María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Estaba prohibido por la ley judía que un hombre judío se casara con una mujer extranjera. Sin embargo, Moisés, como huyó del pueblo, pues realmente no había mujeres judías, entonces por eso Moisés va a tomar a una mujer extranjera. Pero dice que criticaron, que murmuraron con él. Aquí en Topi casi nadie habla de nadie, ¿verdad que no? ¿O sí? Cuando una mujer se casa con un hombre con una mujer aquí, pues nadie dice nada, todo el mundo muy callado, nadie comenta nada, todos son muy serios y muy respetuosos. ¿O no es así aquí en Topi? Sí, ¿verdad? Todos tienen la boca cerrada, nadie comenta nada. Bueno, entonces así pasó. Y dice que el Señor dice: ¿acaso no nos ha hablado también el Señor? Los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra, ¿no? Bueno, dice que de repente el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de reunión. Fueron los tres, bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. Escuchen mis palabras. Dios castigó a Aarón y a María. Dice que a María le dio lepra y que estaba muy blanca, casi muriéndose, ¿no? Dice que como nacen los niños del vientre de su madre. Ustedes, bueno, aquí donde estamos nosotros, raza mexicana, pues casi todos somos morenos. Pero donde la gente es muy blanca y nace un bebé, pues bueno, casi nace transparente, ¿verdad? De tan güero que está. Entonces, esa piel, cuando una persona está muy blanca, quiere decir que está muy enferma. O que está muy morena, pues también está enferma. Vean nomás los pies diabéticos, ¿no? Cómo se ponen de oscuros. Bueno, pues entonces la piel entre más blanca o más oscura, quiere decir que está enferma la persona. Eso le va a pasar a María. Pero yo lo que quiero fijarme aquí es lo siguiente. Aarón y María critican a Moisés, pero Moisés es un hombre muy sencillo y muy bueno. Por eso Dios lo escogió para hacer lo que va a hacer con su pueblo. Y dice que Moisés los perdonó. ¿Cómo sabemos que los perdonó? Fíjense el último parrafito, dice:
Perdónanos, Señor, porque por nuestro pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta en el seno de su madre, mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala por favor. Piense nomás. Moisés sabía que lo habían criticado y sin embargo él mismo le pide a Dios que la cure. Cuando nosotros estamos viendo que nuestro enemigo se está muriendo, ¿qué decimos? Pues ya se había tardado, ¿no? Qué bueno, está pagando lo que hizo. Sí, porque en todos nosotros surge un aspecto que se llama venganza. Pero aquí Moisés es un hombre de Dios y Moisés perdona y le pide a Dios: Señor, cúrala por favor. Hoy quiero hablarles un poquito sobre el perdón. Miren, aquí, ¿qué hace más daño? ¿Perdonar o guardar rencor? ¿Qué hace más daño? Guardar rencor. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes? Dicen los doctores que muchos tumores, muchos cánceres, muchas enfermedades de la cabeza son por odios guardados o resentimientos guardados. Mucha gente se enferma por eso. Esas personas que dicen que tienen piedras, a veces es por eso. Son odios, son corajes, son rencores guardados por años y años y años y años, que permitimos que nos siga haciendo daño aquello que pasó hace ya tanto tiempo. La persona que perdona, escúchenme muy bien, se hace dos bienes. Número uno, al perdonar, cumples lo que Dios te pide. El que perdone, el que no perdone, no será perdonado. Mientras usted, señorona o señorón que está viendo esta misa, no perdone a quien le hizo a usted daño, no va a ser perdonado usted tampoco por Dios. Tenemos que perdonar aunque nos cueste mucho trabajo, porque no es fácil perdonar, ¿verdad que no? No lo es, y más cuando nos hicieron tanto daño, tanta maldad, tanto desprecio, tanta injusticia, se aprovechan de nosotros, nos robaron, nos extorsionaron, nos engañaron, nos hicieron tanto daño. Nos destruyeron incluso la vida. Hay gente a la que le han destruido la vida. Pero tienes que perdonar. Pero escúchenme muy bien, perdonar no significa justificar lo que te hicieron. Porque mucha gente cree que porque ya lo perdonaste o ya la perdonaste, ya le puedo volver a hacer lo mismo. Hay gente que así piensa. Te destruyeron, te hicieron daño y ya, como ya me perdonaste, pues ya quedó atrás eso. No. El perdón incluye que no vuelvas a permitir que te haga eso nadie, ¿no? Y a esa persona que perdonaste le tienes que decir: te perdono, pero pues ahí nos vemos. Yo ya no quiero tener mucha relación contigo porque yo me siento mal el solo hecho de verte, ¿no? Entonces, te deseo lo mejor, mi perdón lo tienes, pero no te me arrimes mucho. Por favor, te lo pido, por mi salud y por la tuya. Te perdono porque yo necesito perdonar para que Dios me abra el cielo algún día. Y la otra cosa por la que es buena perdonar es porque cuando uno perdona, uno deja ir esos odios, esas ganas de venganza, esas ganas de maldad, esas ganas de me la voy a cobrar. Miren, ustedes no se anden preocupando porque la otra persona que me hizo daño y míralo como si nada. No, yo lo tengo comprobado. Les puedo poner ejemplos de gente sinvergüenza que se aprovechó de otros y ahora les está yendo muy mal. Y si no les está yendo mal, les va a ir mal algún día. Así que si usted no quiere que le vaya mal, no ande metiéndose en lo que no le importa. No ande dañando gentes. No ande robando. No ande hablando mal de los demás. No ande haciendo daño a nadie. Porque todo lo que usted haga, usted lo va a pagar en esta vida y si no en la otra, en el purgatorio. No se preocupen, que ustedes y yo todos los días vemos muertos, pero no están en el cielo todavía. Si ese muerto era malvado, era malvada, en el purgatorio pagará lo que en esta vida no alcanzó a pagar.
Ustedes enséñense y háganle como Moisés. Moisés supo que lo criticaron y que se burlaron de él, pero al final Moisés entendió y dijo: ¿qué me gano yo con estar aquí con resentimientos? ¿No? ¿Cuántas personas sabemos que le hemos hecho daño a alguien y no hemos sido capaces de pedir perdón a alguien? ¿No? Una de las cosas que más cuesta trabajo en este mundo, ¿qué es? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Las dos cosas es muy difícil. Si la persona es orgullosa, es muy difícil que pida perdón. Porque dice: no, yo no tuve la culpa. Él estuvo de acuerdo. No, ¿yo por qué le voy a pedir perdón si ni que yo lo hubiera hecho? Es muy difícil aceptar mis errores. A veces somos muy buenos para echar culpas a los demás. Buenísimos para echar culpas a todos. Es que esto, es que aquello, es que me dijeron, es que nadie estaba, es que de haber sabido, y nunca tiene la culpa nadie. Hay que saber aceptar nuestros errores y hay que saber decir: me equivoqué, pero voy a corregirme. Voy a quitarme estos kilos de orgullo que traigo cargando, porque soy muy orgulloso. Aquí en Topi no hay gente orgullosa, ¿verdad que no? Aquí no, aquí todos son sencillos, casi tienen alas de ángel ustedes. Entonces, pues aquí la gente no se ofende, no hay que pedirle perdón a nadie, no hay que perdonar, porque aquí vivimos en un mundo donde todo mundo es bueno, igual que todas las personas que están viendo la Santa Misa. El mundo está lleno de gente orgullosa que piensa que no le hace daño a nadie. Pero sin embargo sí, a veces sin saber estamos dañando a alguien. Y tenemos que saber pedir perdón. Y pedirlo para no volverlo a hacer. Pero también hay que darlo. También hay que saber dar el perdón y decir: pues muy bien, mira, fue muy malo lo que me hiciste, te perdono, pero esto ya no puede ser igual. Nunca puede volver a ser algo igual, ¿o sí? Cuando alguien nos hizo daño, ya no puede volver a ser igual como era antes. No se puede. Esto es, una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Y es muy difícil olvidar. Y yo les invito a que, pues olvidar es muy difícil, pero algo que sí se puede hacer es entender a aquella persona, por qué hizo aquello, por qué dijo aquello, entenderlo, perdonarlo. Aunque yo no puedo olvidar lo que me hicieron, no puedo. Pues ¿cómo le hago, padre? Ni modo que me corten la cabeza. Pues no se me olvida, pues ni modo que... Pero ahora ya lo entiendo. Ahora ya entendí, comprendí que no estuvo del todo mal. He perdonado y me siento liberado. El que perdona, hagan de cuenta que la persona que perdona es como, no sé si antes ustedes veían, antes de que trajeran burros, la gente cargaba su tercio de leña acá en la cabeza y venían así. ¿Sí se acuerdan ustedes? Bueno, pues esa gente que no perdona, así sigue. Ellos le dicen: mira, ya avienta ese tercio de leña. ¿Para qué vas cargando esa piedra? Aviéntala ya, chamaca. Mira, chamaco, ya avienta esa piedra que traes en el lomo. Y él dice: no, yo así estoy bien. Y ahí va, pasan los años y él sigue cargando su piedra. La persona que perdona es aquella que avienta la piedra y dice: ¿para qué? Hay que enseñarnos a perdonar. Avienten esas piedras ya. Quítense el orgullo. Y miren, una vez nos ofendió esa persona, pero mientras ustedes no avienten esa piedra al piso, haz de cuenta que esa persona que te hizo daño te lo sigue haciendo hasta el día de hoy, aunque ya pasaron 10, 15, 20, 30 años. ¿Cuánto tiempo vas a permitir que te sigan haciendo daño? Depende de ti. Si tú traes esa piedra encima, pues tú lo sigues permitiendo. Ya ese viejo ya hasta se murió y tú sigues con la piedra. ¿Verdad que así hay gente aquí en Topí? Sí, y también allá en la tele están viendo. Gente que se acuerda que hace tantos años le hicieron y le quitaron y le dijeron y vio y siguen con la piedronona. Pues ya tire la piedra. No, es que yo quiero mucho mi piedra. Entonces no se queje, cárguela y que Dios la bendiga.
Pues sí, si usted quiere cargar su piedra, cárguela y sígale. Nomás a mí no se queje conmigo. Tenemos que soltar eso ya. Hay mucha gente que está muy mortificada hasta el día de hoy, pero porque quieren. Ahí quieren traer ese daño en la cabeza, en el pecho, en el lomo, acá cargándoselo. Vamos a pedirle a Dios para que la gente nos enseñe a dejar ir eso. El perdón es algo muy cristiano, que no todo mundo entiende, que no todo mundo hace, y gente que se va a morir con esos rencores, y a lo mejor hasta de esos rencores. Hay gente que le da el cáncer o le da otra enfermedad, nomás por ser rencorosos, nomás por eso. O sea que no solamente la piedra que traen los está matando, no, los termina matando la misma piedra, por no aventarla, por no tirarla, por no dejarla ahí en una esquina y decir, hasta aquí llegó este rencor. Padre Arturo tiene mucha razón, hoy voy a aventar esta piedra y voy a caminar libre por la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón, y entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El santo que celebramos hoy es patrono de todos los sacerdotes por algunas cosas que les voy a platicar de él, y que no son propias de lo que pensamos que es un muy buen sacerdote. Fíjense nomás, a veces tenemos en la cabeza cosas que no coinciden con la realidad. Todos los sacerdotes somos igual de importantes, todos. No hay un sacerdote más importante que otro. Lo que a veces pasa es que algún sacerdote tiene una responsabilidad mayor, pero eso no lo hace más importante que otro sacerdote que quizá no tenga ninguna responsabilidad tan grande. El santo cura de Ars nació allá en Francia en el siglo XVII, más o menos como en el año de 1750 y tantos. No recuerdo ahorita porque no tengo yo una memoria de protestante, ¿verdad? Que aprendo 3 citas. Fíjense que el santo cura de Ars, llamado Juan María Vianney, ese era su nombre, Juan María Vianney, nació en un pueblito, en una familia muy pobre, muy humilde. Y pues él se fue al seminario, pero algo que pasó en el seminario muy sorprendente es que era un muchacho que no tenía una capacidad intelectual muy grande. No tenía una capacidad intelectual muy grande. Realmente era un muchacho que a duras penas pasaba los exámenes y las materias. Este muchacho, Juan María Vianney, pues era un muchacho que no era muy destacado en las materias. De hecho, según la historia, el obispo
de esa diócesis dudó en ordenarlo sacerdote. Dijo, no, ¿cómo lo voy a ordenar sacerdote? No es talentoso, no saca puros dieces, no es un hombre no es malo, decían, porque era un hombre bueno, era un hombre muy servicial, bueno para trabajar, era un hombre dedicado a la oración, bueno para rezar, bueno para todo eso, pero en las cosas de la cabeza no, era un hombre le sufría mucho para pasar las materias. Pues así pasó el seminario, todo el tiempo pasó el seminario, y cuando terminó el obispo como que no quería, decía, no lo voy a ordenar sacerdote, pero bueno, le dieron chance, así como que el obispo dijo, bueno, pues de lástima lo vamos a ordenar, ¿verdad? Porque así fue. Hay que decir las cosas más o menos como conmigo, ¿verdad? Así como, pues ahí vamos a ordenar a Arturo a ver si no sale malo. Y así ha pasado con varios sacerdotes que luego son muy buenos. Eso es muy curioso cómo la mano de Dios trabaja. Si ustedes le preguntan a un obispo, yo nunca le he preguntado, pero a ver si ustedes se animan, si ha pensado mucho en ordenar a uno o a otro, y yo creo que les va a responder que sí. Porque un obispo cuando ordena a un sacerdote, pues yo me acuerdo mucho de don Alejo cuando yo me iba a ordenar, pues él decía, cada sacerdote que ordeno, pues es un volado que me aviento, ¿no? Porque pues puedo ganarlo o me puede ir muy mal también. Entonces un obispo cuando va a ordenar a un sacerdote lo debe de pensar muchísimas veces. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y para ordenar a un sacerdote, bueno, pues no importa solamente lo intelectual, no es que saque dieces o que termine el seminario. A veces la gente piensa que un sacerdote, un seminarista va al seminario y nomás termina sus estudios y ya. No es una escuela donde se estudia y se acabó. No es solo que termine el seminario, sino las cualidades que tiene, la manera de vivir, la manera de ser, la manera de relacionarse con los demás. No es solo estudiar. Esto es una formación integral en la vida de un hombre que va a ser un sacerdote. Pues al santo cura de Ars el obispo lo ordenó así como de chiripada, ¿verdad? Lo ordenó sacerdote. Y entonces cuando dijo, ¿y a dónde lo voy a mandar? Se acordó de un pueblo agrio, amargo, un pueblo sin fe, un pueblo al que nadie quería ir, así como algunos pueblos que estoy viendo. Sí, porque ustedes creen que todos los sacerdotes nos gusta ir a todos los pueblos, pero no. Hay pueblos donde pues uno va por obediencia, ¿verdad? De verdad se los digo, hay parroquias en todas las diócesis donde si le preguntamos al obispo, les aseguro que le sufre para mandar sacerdotes allí, porque ningún sacerdote quiere ir. ¿Por qué no querrá ir el padre ahí? ¿Por qué? Por la gente que es desobediente, cabezones, no se preocupan por el padre, nomás lo critican, le ponen trampas, se burlan de él, se aprovechan de él, lo tienen como un mandadero. ¿Quién quiere ir a ese pueblo? ¿Quién? Nadie. Hay pueblos así, déjenme que les digo, y espero que no sea el de ustedes, porque luego hay gente que me dice, ay, padre Arturo, ¿cómo quisiéramos que lo mandaran aquí? ¿No? Dios me ampare, de verdad. Ay, santo Dios, no, hay lugares donde uno le da la vuelta mejor, sí, porque hay gente muy mezquina, sí, que yo he sabido de pueblos donde han dañado sacerdotes para siempre. Me acuerdo mucho de un pueblo allá cerquita de aquí, lejos de allá, donde a un padre le inventaron una cosa terrible y lo destruyeron. Lo destruyeron y fue totalmente... las personas se organizaron para hacerle al padre un mal. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Si yo tengo un problema con el padre, pues yo lo voy a arreglar con él y si es necesario, pues acudo a quien debo de acudir, pero no organizarnos para hacerle un daño. Pero eso es otro tema. Entonces, pues había un pueblo donde ya iban a misa. ¿Cuántas personas? Dice las escrituras que iban a misa como 3 viejitas, ya no más. Y ese pueblo se llamaba y se llama Ars, en Francia. Por eso es el santo cura de Ars.
ese pueblito que algún día espero ir, voy a hacer una excursión un día a Francia y yo quiero ir a Ars. Al padre Juan María Vianney, el obispo dijo, ay, allí mándalo a Ars, ahí, que se entretenga ahí, mándalo ahí. El obispo lo mandó a Ars, diciendo, ahí lo van a desanimar estos malvados, ¿no? Le van a hacer la vida imposible. Era un pueblo, se dice, sin fe. Entonces, cuando llegó el padre Ars, pues Juan María Vianney era muy bueno, muy sencillo. Él, cuando el obispo le dijo, te voy a mandar a Ars, pues él dijo, sí, está bien, me voy para allá. Agarró sus maletitas y se fue. Cuando llegó al pueblo, hay una historia muy bonita. Ustedes van a ver una escultura que está por ahí en internet, donde dice que salió un niño. Un niño fue el que lo recibió en Ars. Un niño ahí andaba en la orilla de Ars y él no sabía llegar a Ars. Entonces se le acercó el padre Juan María Vianney y le dice, oye, mi hijo, voy a Ars, ¿por dónde es? No había Google Maps como ahorita, ¿no? Que le ponemos y ya la señora nos dice cómo llegar. Entonces él preguntó, como antes lo hacíamos cuando íbamos a muchos lugares, oiga, ¿dónde vive fulana? Oiga, y ya alguien nos decía, ¿no? Entonces un niño, dicen que era un ángel, ese niño que guió al padre Juan María, y le dijo, yo lo llevo, si quiere, aquí está. Y lo acompañó. Y el padre Juan María le dijo, muy bien, tú llévame a Ars, que yo te voy a decir cómo se va al cielo. ¿No? Es una frase célebre del padre Juan María Vianney. Entonces lo llevaron y ya. Lo estaban recibiendo en el pueblo con banda, con los danzantes, los tlacololeros, echando cohetes y toritos y todo. ¿Sí se creen ustedes eso? ¿Quién creen que los recibió? Nadie. Ahí llegó al curato, ahí se instaló y empezó a tocar las campanas y nadie fue a misa. Hasta 2, 3 días empezaron a ir 2 señoras. Y pues era muy triste para él, ¿no? Pero empezó él a salir, a saludar a la gente, a visitarlos, a todo. Y entonces dice la historia que en ese pueblo se tomaba mucho alcohol, como aquí, más o menos, ¿no? Era un pueblo muy borracho, como aquí, ¿o no? ¿Sí? Donde el alcohol corre como ríos. Y entonces el padre Juan María, él, un hombre de Dios, empezó a confiar, él siempre confiaba mucho en Dios, era un hombre de mucha oración, de mucho rato estar en la oración y de confesar también, dedicarle horas a la confesión. Yo por eso aquí en Topi ustedes saben que les dedico un día al mes para todo el que necesite confesarse o platicar, y me gusta hacerlo y así lo hago en cada pueblo, un día o unas buenas horas para cada pueblo, confesarse. El padre Juan María, pues él empezó a hacer eso. Y entonces dicen que más o menos sus misas duraban casi 3 horas. Porque era un hombre muy piadoso. Claro que la misa en latín de por sí duraba casi 2 horas antes, ¿no? O sea, no era que, el padre Arturo nomás dura 40 minutos. No, es que ha cambiado la manera en que se dice la misa. Entonces la misa antes era de 2 horas. Entonces pero él la celebraba en 3 horas. Entonces, imagínense ahorita, ya pasó 1 hora y ya está la gente así con el reloj, que ya se les está cosiendo, no sé qué se les está cosiendo, que ya están en la banca, se mueven para un lado y para otro. Ya me voy. Ya. Están muy cansados, muy desesperados. Así los quisiera ver en sus fiestas de borrachos, donde van y se sientan 5 horas allí, bailan y toman y se embrutecen y nadie se va y nadie tiene prisa y nadie ve el reloj. ¿Verdad que sí? Qué tristeza. Pero en misa todos llevamos prisa. Hasta el padre a veces lleva prisa. Bueno, esto aplicaba, San Juan María Vianney celebraba las misas así de solemnes los domingos. Que siempre la misa del domingo, siempre le tenemos que poner como un plus. Ustedes ven aquí en los pueblos, pues entre semana ando corriendo, pero el domingo la celebramos con mucha devoción la misa. ¿Qué tenía el padre Juan María Vianney que logró ser el patrono de los sacerdotes? Era un hombre piadoso. Era un hombre respetuoso de las cosas de Dios. Era un hombre muy fervoroso, ¿no?
celebraba la misa con tanta devoción y con tanta calma que celebrando la misa comenzaron a ir 2, 3, 10, 20, hasta que logró que la iglesia se llenara. Y entonces empezó la gente a volver a Dios. Él no andaba ya con la gente que vamos a una fiesta, que el padre se integra. No, eso no. Él se dedicó a ser sacerdote, como debía de ser. Porque la gente, yo he visto, la gente lo que espera de un padre es que sea sacerdote. No lo quieren ver allá montando vacas y haciendo rodeos y charreadas. Eso yo digo que no es de nosotros. ¿Verdad que no? Ni el padre en su trabajo y con mucha devoción, con mucho respeto. Bueno, el padre Juan María Vianney logró convertir a este pueblo de paganos y de creídos y de orgullosos a Dios. Y entonces el padre Juan María Vianney, sus predicaciones siempre eran muy sencillas. Las personas que lo conocieron dicen testigos que lo espiaban. Y el padre Juan María Vianney se encerraba en su cuarto hasta 5 horas preparando la misa del día. Porque se le iba el avión, se le olvidaban las cosas al padre Juan María Vianney, no tenía mucha inteligencia. No era inteligente, no era un hombre muy capaz, pero era un hombre muy, muy religioso y muy respetuoso de las cosas de Dios. Era tanto su fervor y su amor a la Eucaristía que dicen que a veces estando en misa él lloraba por Cristo. Entonces el padre Juan María, la gente lo seguía muchísimo y el fervor empezó a crecer, al punto de que el padre Juan María Vianney ya no tenía tiempo a veces ni de descansar. Llegaban inmensidad de personas de todos los pueblos vecinos de Ars. Y bueno, pues empezó la envidia, ¿verdad que sí? Saben ustedes cómo es esto de la envidia, ¿no? La gente iba con él y pues empezaron a decir que ese cura es un ignorante, ¿para qué lo van a visitar? Vayan a su parroquia, ¿qué andan haciendo allá con él? Yo eso les puedo, yo sé lo que se siente porque a mí me ha pasado. Entonces, me da mucho gusto que los laicos que están viendo la misa busquen un buen sacerdote y busquen y se emocionen y pidan por él. Yo les invito, hermanos, el padre Juan María Vianney es el patrono de los sacerdotes y su cuerpo está incorrupto todavía ahí en Ars. Cuando ustedes vayan a Ars, él murió casi en el año de 1850, no recuerdo ahorita. Él vivió muchos años, llegó a ser muy viejito el padre. Y nunca lo cambiaron de Ars. No, nunca. Desde que se ordenó sacerdote, el obispo lo mandó allí y ahí se quedó por siempre. ¿Por qué? Pues nadie quería ir a ese pueblo, pues un pueblo allá en la orilla, rascuacha, ya olvidado, pobre, feo, y luego gente sin fe. ¿Quién quiere ir ahí? ¿Quién? Pues nadie. Entonces, pero él fue y transformó ese pueblo para gloria de Dios en un pueblo después muy religioso, muy fervoroso. El padre Juan María Vianney murió, se quedó dormido, dice, no agonizó nomás, un día se quedó dormido y ahí se murió. Y ahora está en una urna. Cuando vayan ustedes a Ars, a ver si vamos un día, vamos a ir a visitar ese lugar, que ahora es un santuario dedicado a él. Patrono de los sacerdotes, ¿por qué? Porque era un hombre muy inteligente, muy preparado, muy estudiado. No, era un hombre muy sencillo, muy simple, muy fervoroso, muy religioso, muy respetuoso. Un hombre entregado a la predicación. Yo les invito a que compren el libro del padre Juan María Vianney, lo van a encontrar en muchos lugares y ahí están sus sermones. Y sus sermones eran cosas bien sencillitas, pero hablando siempre de Dios, de la Virgen, de los santos. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes. Yo les invito a ustedes, quieran mucho a sus sacerdotes y ayúdenos, acérquense al Padre cuando lo vean desanimado, cuando lo vean triste. Compréndanos. Los sacerdotes también nos ponemos tristes y sentimos la soledad terriblemente a veces. Estamos lejos de nuestros padres, de nuestros pueblos y a veces andamos en lugares muy peligrosos
y frente a gente a veces muy malvada. Y los sacerdotes esperamos de ustedes un apoyo, no alguien que se aproveche de nosotros, porque hay gente que se aprovecha de los padres. Deben de ayudarlos, apóyenlos. Y cuando vean ustedes un sacerdote que se equivocó, que cayó, pues acérquense y díganle: Padre, pues vamos a salir adelante, usted ánimo y no desista. Y tú cuenta conmigo para lo que se le ofrezca. Y queremos verlo contento, queremos verlo alegre, Padre. Y cuando lo vean muy cansado, también déle chance de descansar, porque a veces nos quieren como unas máquinas. No entienden que no se puede. No puedo, mire, estoy cansado. No, usted tiene que poder. Todos los días, aquí hay gente que todos los días me quiere alegre, contento, dispuesto. No, pues a veces ando que me lleva la tristeza. No crean que no. Entiendan la humanidad de un sacerdote. Vamos a pedirle a Dios por todos ellos, sobre todo los que andan tristes en este momento. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El Evangelio es una joya de Evangelio el día de hoy, pero he hablado muchas veces de ese Evangelio en la fiesta de San Pedro y San Pablo, así que hoy me voy a enfocar a la primera lectura, que también es una joya hermosa de la vida del pueblo judío. Miren, todo el Antiguo Testamento, pero hay algunos libros que más, por ejemplo el libro del Éxodo, el libro de los Números, el libro de los Reyes, el libro de las Crónicas, y los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Abdías, son la historia de Dios que escogió a un pueblito perdido allá en medio de la nada llamado Israel. Este pueblo, rodeado de pueblos muy poderosos, fíjense, yo siempre me he dicho y me he preguntado y digo, ¿cómo Dios piensa muy diferente a como pensamos nosotros, ¿no? Ahorita el imperio más grande del mundo pues es el imperio de los estadounidenses. Todo se habla el inglés en todos lados, el dólar es la moneda mundial, todo viene de allá, todo va allá, todo mundo quiere ser ciudadano estadounidense y es la historia de los imperios, ¿no? En los tiempos de Jesús todos querían ser romanos, todos querían la ciudadanía romana,
se hablaba el latín, que era el idioma de los romanos, ¿no? En los tiempos de Alejandro Magno, todos querían ser griegos, todos hablaban el griego, y así. Las grandes civilizaciones son las que han dominado a la humanidad. Y déjenles platico que el pueblo de Israel era, y ahorita pues sigue siendo un pueblo muy pequeño, aunque ahorita es muy poderoso. Pero en los tiempos de Jesús no era nada poderoso, ni antes de Jesús, ni después de Jesús. El pueblo de Israel, miren, estaba rodeado arriba de los romanos, poquito más arriba de los griegos, a un lado de los asirios, al otro lado de los persas, abajo de ellos los egipcios. Los pobres estaban en medio de puros poderosos, puros ricos y bien armados. Y el pobre pueblo de Israel era un pueblillo ahí, perdido ahí, chiquito. Y Dios puso su mirada en ese pueblo. No volteó a ver, dijo, voy a agarrar a los egipcios, o voy a agarrar a los mayas, o voy a agarrar a los náhuatl. No, voy a agarrar a los incas, o voy a agarrar a los romanos, a los griegos, ¿no? Porque también en México ustedes saben que pues los mayas, los aztecas, los toltecas eran las civilizaciones más poderosas. Pero pues no, Dios no quería a los poderosos. Dios escogió al pueblo más sencillo y más simple, que era el pueblo de Israel. Pero dejen que les platique. Era chiquito, no era poderoso, pero eran muy complicados, ¿no? Así como a veces la gente que no tiene tanto dinero y se cree mucho más que otros que de veras sí tienen. No sé si les ha pasado a veces que uno dice, no, pues esta señora es muy sencilla, pero ya se le arrima a uno y ya no es tan sencilla, ¿no? Ya no. Entonces, lo que yo les quiero enseñar hoy es una escena muy dramática de la vida del pueblo de Israel. Estas escenas que estamos leyendo ahorita del libro del Éxodo o del Números, que es ahorita lo que estamos leyendo en estos días, es la historia de la intervención de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, acuérdense, los hijos de Jacob, que eran 12, llegaron a Egipto porque no tenían comida y pues ahí estaba su hermano José, al que habían vendido, ya se saben esa historia, y se establecieron allí, llegaron como invitados y terminaron siendo esclavos, ¿no? 400 años después, Dios se acuerda de su pueblo hebreo, lo saca, liderados por Moisés, y empieza una travesía desde Egipto hasta lo que hoy es Israel. Esa travesía duró 40 años. ¿Cómo ven ustedes? 40 años duró el pueblo en el desierto y batallando. No fue una travesía linda y hermosa, fue una travesía complicada. Y bueno, en esos 40 años pasaron muchísimas cosas y hubo muchas quejas del pueblo de Israel contra Dios o contra sus líderes. Pobre de Moisés, de veras yo lo admiro porque Moisés era un hombre muy bueno y cómo lo hacían batallar, ¿no? Así se me afigura un pueblo revoltoso con un buen sacerdote. ¿Cómo hacen batallar al Padre? Y qué hora esto, y qué hora aquello, y quieren esto otro, y quieren lo otro. Ya. Así hay pueblos muy complicados, muy difíciles. Bueno, pues este pueblo estaba en el desierto y dice que llegaron a un lugar donde era puro desierto, porque había en el desierto oasis o eso, a veces se paraban por ahí un tiempo a vivir mientras recobraban fuerzas y seguían caminando. Pero pasaron 40 años porque iban señoras, iban niños, iban personas adultas, no era tan fácil de, ya están listos, vamos a darle otro rato, ¿no? Llegaban, se establecían un tiempo y luego se iban caminando, guiados por Moisés a la tierra prometida. Pero fíjense que dice que aquí, llegaron al desierto de Sin y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y allí la enterraron, la esposa de Aarón. Dice, entonces le faltó el agua al pueblo y amotinándose contra Moisés y Aarón le dijeron, fíjense nomás qué malvados, contra pobre de Moisés y Aarón, que era el sacerdote. Le dice, ojalá hubiéramos muerto en paz en el Señor como nuestros hermanos. Dice, ¿por qué nos han traído a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestro ganado? Dice, ¿por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este horrible sitio que no se puede cultivar, que no tiene higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera agua para beber? Estaba muy enojado el pueblo, muy rebeldes.
Y dice la primera lectura que Moisés y Aarón se fueron a la tienda, dice, se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda de reunión y allí se postraron rostro en tierra, ¿no? ¿Han visto ustedes los árabes cómo hacen su oración? Cómo se hincan y hacen un movimiento así en el piso. Bueno, esta actitud es muy propia de esos pueblos orientales. Ellos, los árabes, tienen obligación, fíjense nomás, hay un mandamiento para los árabes en el Corán, que es el libro sagrado de los árabes, que tienen que hacer oración 5 veces al día. 5 veces al día tienen que hacer oración. Donde ellos estén, y los horarios están establecidos, ¿no? Pero dicen que si no pueden a esa hora, bueno, a otra hora, pero 5 veces al día. Tienen que parar lo que están haciendo, voltear a la Meca y hacer oración. Nosotros ni siquiera nos persinamos, ¿verdad? Ahí andamos, nos levantamos y amanecemos y anochecemos como cualquier cosa. 5 veces al día y rostro en tierra. Se tiran al piso, ponen a veces una sabanita que traigan por ahí o si no así, y ponen el rostro en la tierra, así. Tocan la tierra con la frente, porque están delante de la presencia de Dios. Pues Moisés y Aarón eso hicieron, dice que se retiraron del pueblo rebelde y se fueron a la tienda. ¿Qué es la tienda? Es una tienda de campaña, donde ellos era como su capilla, para que ustedes me entiendan. Era móvil porque pues la bajaban, la guardaban y la instalaban cuando llegaban y se instalaban un tiempo en un lugar. Entonces se reunieron ahí y dice que la gloria de Dios se les apareció y les dijo, mira Moisés, a ver, cálmate. Pobrecito de Moisés, de veras, pobrecito, dice. Dice, se les apareció y el Señor les dijo, toma la vara, reúne con tu hermano Aarón a la asamblea y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua y sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Dios siempre dobla las manos con este pueblo rebelde y les hace lo que ellos dicen y los manda y los ayuda, aunque a veces también los castiga. Ahorita los va a castigar por malvados. Fíjense nomás lo que va a hacer Dios con Moisés. Toma tu vara, acuérdense la vara que trae Moisés, y toca la roca, tócala. Y va a salir agua de allí, va a salir agua, Moisés. Bueno, dice que Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo había ordenado, dice, y con la ayuda de Aarón convocó a la comunidad delante de la roca y le dijo, escúchenme rebeldes, fíjense qué bueno que les dijo, escúchenme bola de rebeldes, revoltosos, complicados, difíciles, como algunos que conozco. Gente difícil a veces que a uno le complica la vida con sus problemas cuando no son problemas de uno y a uno se los quieren aventar. Dice, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Moisés alzó el brazo y golpeó. ¿Cuántas veces la roca? Dice, golpeó 2 veces la roca con la vara y brotó agua tan abundante que bebió toda la comunidad y su ganado. Fíjense muy bien, dice que Moisés golpeó la piedra 2 veces. Vamos a ver qué pasó. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí y por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido. Dios se enojó con Moisés, con Aarón y con el pueblo. Les dijo, por no haber reconocido mi poder, no vas a entrar a la tierra de promisión, ni tú, ni Aarón, ni el pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés desconfió de Dios. ¿Cuántas veces golpeó la piedra? 2. ¿Cuántas veces debió de haberla golpeado? 1 vez, y él la golpeó 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el pobre de Moisés estaba desesperado, estaba preocupado, sentía mucha presión del pueblo y él, en su desesperación, quizá en su desconfianza, la golpeó 2 veces. Esto habla de la falta de fe en Dios. A veces hay gente que uno le dice, haga esto, pero hacen más, o desconfiamos de Dios y andamos haciendo muchas cosas. Imagínense, Dios se enojó con Moisés
porque golpeó la piedra 2 veces. Una persona diría, oiga, padre, pues qué exagerado. Bueno, es Dios, tú no puedes juzgar a Dios, porque hay mucha gente que juzga a Dios, no debemos de hacerlo. Dios se molestó porque Dios le dijo golpea la piedra, no le dijo golpéala 2 veces. Yo creo que Moisés le dio 2 trancazos bien duros porque no salió a la primera a lo mejor y le dio otro, ¿no? Imagínense si Dios, yo quiero enseñarles algo, si Dios se molestó porque le pidió que golpeara la piedra 1 vez y la golpeó 2, imagínense Dios qué va a hacer con la gente que va con los brujos porque no cree en Dios. Porque hay mucha gente que va con un brujo, sí, y van con la mano en la cintura como si eso fuera cosa normal. Y son capaces de prenderle una vela a la muerte, y son capaces de poner un mono con alfileres, y si les dicen que les lleven tierra o una prenda de la persona, la llevan. Y la gente vive como si eso fuera algo muy ordinario. ¿Cómo les va a ir a esas gentes? ¿Cómo creen ustedes? Porque es un pecado muy grave. Acuérdense que el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Una persona, yo ya les he dicho muchas veces y les seguiré diciendo, toda persona que practica la brujería, que va con un brujo, que se cuelga una piedra de la buena suerte, que le leen las cartas, todas esas personas que hacen eso y que van a eso, están golpeando la piedra no 2 veces, la están golpeando 3 o 4 o 5 o 10 veces. Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero somos muy desesperados. Queremos que el brujo cambie el genio de mi suegra. No, pues ¿cuándo se lo cambia esa señorona? Queremos que el brujo haga un trabajo para que le vaya mal a mi cuñada. ¿Quién? Por favor, personas que están viendo la misa, seamos personas un poco más razonables. Tengamos un poco de sensatez y pensemos que nadie puede cambiar la voluntad de Dios y que ningún brujo, por más que sea lo que sea, podrá cambiar el genio, el carácter, la forma de pensar de otra persona. ¿Qué tenemos que hacer? Ir con el Santísimo, rogar por la conversión de esa persona y se acabó. No, pero creemos más en una vela roja, en una vela verde, en rociar un agua que nos dio el brujo. Ahí andan las señoras brujas y brujos, porque el que va con un brujo también es bruja. La que va con un brujo se convierte en bruja. Así de sencillo. Y si Moisés, fíjense, Dios se enojó con Moisés porque golpeó la piedra 2 veces. ¿Cómo estará Dios con toda la gente que prende veladoras a ídolos o a muertes o que se cuelga una muerte? ¿Cómo estará Dios con esa gente? ¿Ustedes qué creen? ¿Muy contento estará Dios con ellos? Esto es muy grave, más grave de lo que parece. Y ustedes, aunque no lo crean, hay tanta gente que recurre a esto. La gente, miren, yo quisiera que hay personas que todos los días están listas para ver su horóscopo, ¿verdad que sí? Están listas para ver mi horóscopo. A ver, ¿qué me dice? Yo quisiera que así estuvieran con esas ganas de decir, voy a escuchar el evangelio del día de hoy para ver qué me dice Dios a mi persona, a mi vida para el día de hoy. No, pero están más ahí que el horóscopo me dijo que debo de vestirme de verde, que porque hoy voy a encontrar al amor de mi vida, y se encuentran un borracho y dicen, pues este es el amor de tu vida, órale. No, ese no. Pues entonces, ¿usted cree en eso? No hay que creer en eso, por favor, personas, señoras, señores que están aquí, seamos personas razonables con lo que Dios nos va dando. Dios tiene algo precioso para ti, pero déjate llevar por lo que Dios te dice, no por lo que dice una persona, quien sea, que no tiene el poder de Dios. Bueno, Dios va a castigar a los israelitas. Fíjense lo que les dijo, dice, por no haber confiado en mí, ni reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no habrán de entrar no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido. Esta es la fuente de Meribá, es decir, de la discusión, donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor y donde Él les dio una prueba de su santidad. Hermanos, confiemos más en Dios y dejemos esas prácticas tontas, desesperadas. La gente que va con los brujos, yo he visto, muchas veces recurre porque se siente muy desesperado y porque nadie le da por su lado.
Y lo único que causan estas personas es un gran conflicto en las familias. Porque la señora va y le dice, sí, es su cuñada, sí, es su hermana la que le está haciendo, sí, es su familia, sí, es su vecino el que le hizo. Y entonces crean un ambiente de conflicto donde todo mundo duda de todo mundo y ya no me hablan. No sé si a ustedes les ha pasado personas que les dejan de hablar de la noche a la mañana. ¿Les ha pasado a ustedes? Y casi siempre eso pasa porque fueron con un brujo y el brujo les dijo, sí, es ella la que te está haciendo trabajo. Y yo no ni en cuenta. Y lo único que pasa con estas personas es crear un conflicto tremendo, tremendo en las familias. Tengan mucho cuidado y la solución es sencilla. Confianza en Dios, simplemente en Dios. Abandonar esas prácticas que aparte son pecado mortal contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Ojalá me hagan caso a lo que les estoy diciendo, porque sé que muchos que ven la misa también han practicado brujería. Pecado mortal contra el primer mandamiento de la ley de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En el Antiguo Testamento los judíos tienen varias personas muy aceptados o muy queridos, varios profetas, varios jueces o patriarcas, que son los hombres más importantes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los judíos quieren mucho a Abraham, quieren mucho a Moisés, quieren mucho a Isaías, a Jeremías, a Elías, pero también quieren mucho al rey David, etc. Hay personajes muy importantes en el Antiguo Testamento que los judíos quieren. Y hoy aparece que Jesús se llevó a 3 personas con él a un monte elevado. Ese monte se llama el Monte Tabor. Y dice el Evangelio que en ese lugar se llevó a quién y a quién. ¿Se acuerdan ustedes a quién se llevó Jesús aparte? Pedro, Santiago y Juan. Eran 12 apóstoles, pero Jesús nomás se llevó a 3. Y estos 3 los llevó para que estuvieran con él. No les dijo, vámonos para jugar baraja los 3. No. Vénganse, vámonos a jugar fútbol. Vengan. No, dice, se los llevó para que estuvieran con él. Seguramente platicaron, convivieron, pero llegó el momento también de orar. Hay que entender muy bien esto. Mucha gente piensa que si se acerca a la iglesia todo el tiempo tiene que estar rezando. No, están muy equivocados.
En la iglesia no solamente se reza, también se convive, se aprende, se estudia, se vive y algo muy importante, se le encuentra sentido a la vida de cada persona. Se le encuentra sentido. Yo les quiero decir hoy algo que sucedió allá arriba. Dice que Jesús estaba y que de repente se aparecieron dos personajes a un lado de Jesús. A un lado estaba Moisés y al otro lado, ¿quién estaba? Elías. Elías es el más grande de los profetas. Y Moisés es el hombre que liberó al pueblo de Egipto. Son dos columnas del pueblo de Israel muy importantes. Pero dice el Evangelio que en medio de los dos estaba ¿quién? Jesús. Jesús estaba en medio de los dos en una nube muy blanca. Parece que era en la noche cuando sucedió esto. Era un resplandor inmenso y impresionante. Lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Dice que cuando estaban así, se escuchó una voz del cielo, Dios Padre Todopoderoso, que dijo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Hermanos, hoy estamos en medio de tanto ruido. Andamos en la calle y hay el que vende pan, el que vende gas, el que chifla, el que se enoja, el señor que pone su música aquí en el pueblo para todo el mundo y no deja ni estar en misa, el vecino que pone música grosera, la hermana que pone otra música, el que prende la televisión, el que grita, el que se pone los audífonos y va escuchando su propia música. Y hay tanto ruido de tantos tipos, tanto, que a veces no queda tiempo ni espacio para escuchar la voz de Dios. Muchas personas no van a misa y yo no entiendo cómo alguien presume que escucha a Dios. Yo a veces me cuestiono cuando me dice la gente, es que Dios me habla a mí directamente. ¿Y dónde te habla? ¿Dónde? ¿Qué haces cuando te habla Dios? Dice, no, pues yo me pongo ahí en silencio y bueno, a lo mejor sí te habla Dios, qué bueno, me da mucho gusto, a lo mejor sí es Dios el que te está hablando. Pero yo les quiero decir hoy que el lugar más importante donde nos habla Dios es la Sagrada Escritura, la Biblia. Y sobre todo cuando la escuchamos en la misa, como hoy ustedes la están escuchando. Y la escucharon ahorita, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. ¿Por qué? Porque si todos nos ponemos a escuchar a Dios, muchas personas no escuchan a Dios, escuchan lo que les conviene, que es muy diferente. Los seres humanos somos muy convenencieros. Cuando me conviene, lo que me dice el Padre, muy bien, le aplaudo. ¡Ay, qué bien el Padre! Me gustó lo que hoy dijo. Pero cuando no me conviene lo que dice, pobre del Padre, me lo acabo. Esas personas que van con un sacerdote y con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y otro, a pedirle un consejo, y como ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro les dijo lo que ellas querían oír, bueno, pues se enojan y van con otro a ver si el otro me dice lo que yo quiero escuchar. Y si me encuentro un padrecito por ahí bonachón que me dice lo que yo quería oír, este padre sí me cayó bien. Si se fijan que no queremos escuchar la voz de Dios, sino queremos escuchar lo que nos conviene. Somos muy convenencieros. Y eso no es escuchar la voz de Dios. Dios es muy claro. Toda la Sagrada Escritura está muy clara. Y yo a la gente que anda buscando que le digan lo que ella quiere oír, le digo, ven los 10 mandamientos. Si estás cumpliendo los 10 mandamientos, entonces estás escuchando la voz de Dios. Porque hay personas que dicen, bueno, pues Padre, yo he robado, pero nomás poquito. Y el Padre dice, no, pues no te apures, si fue poquito. Ay, este Padre, qué bueno que me dijo que aunque robe poquito, pues no le hace. No, el mandamiento dice, no robarás nada. Oiga, aquí un padre me dio permiso de comulgar aunque yo estoy amancebado, o yo estoy amancebada. O ya llevo mis 2 matrimonios, ya me casé con una por la iglesia y con otra por el civil.
Pero un padre aquí de la parroquia es muy bueno, entonces él me dijo que yo podía comulgar. Ah, mira qué bueno el padre. ¿Y el sexto mandamiento? ¿Dónde quedó el sexto mandamiento? No cometerás actos impuros con nadie, nunca. Yo siempre a la gente convenenciera le digo, allí están los mandamientos. Si usted está cumpliendo los mandamientos, entonces está escuchando la voz de Dios. A mí no me venga a pedir permisos extraños, que, oiga padre, pues yo quiero pedirle permiso de hacer un juramento, pero como mañana es la fiesta de mi tía y va a haber tomada, y yo prometí no tomar 6 meses, ¿me da permiso para mañana tomar y luego ya pasado ya no tomo? Esos permisos no se piden, señores, esto no es un juego. Si usted hizo su juramento, usted lo tiene que cumplir porque usted lo hizo. A mí no me venga a meter en problemas que usted hizo un compromiso con Dios. ¿Sí se fijan que hay gente bien convenenciera para todo esto? Oiga, padre, yo le prometí al Santo Niño de Atocha ir a visitarlo, pero pues fíjese que ya pasaron 6 años y no he tenido tiempo. Y pues quiero pedirle a ver si me da permiso de no ir hasta allá. No, pues usted prometió, usted tiene que ir un día. ¿A qué anda prometiendo? Muchas personas no escuchamos la voz de Dios, escuchamos lo que nos conviene. Y eso está muy mal. Yo conozco gente que cuando me escucha predicar por primera vez se persina y se sale, dice, ay no, ¿quién soporta esto? Bueno, pues Cristo era muy claro. Todos debemos de medirnos, escúchenme muy bien. Si una persona dice que escucha la voz de Dios, la mejor manera de darse cuenta que sí está escuchando la voz de Jesús es ponerse como medida los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 de la iglesia. Si usted está cumpliendo los 10 mandamientos, los 10, no nomás 3 o 4, más los otros 5, entonces mis respetos. Usted sí está escuchando la voz de Dios. Vamos a pedirle a Dios. ¿Conocen gente convenenciera? Ay, es que yo quiero ser madrina de mi sobrina, pero no me caso por la iglesia con mi esposo. Pero quiero ser madrina. Y voy a una parroquia y engaño, miento. Fíjense, ya mintió, ya hizo algo indebido, ya cometió pecado mortal. Porque mentir es pecado mortal. Qué pena y qué tristeza que seamos así de convenencieros hasta para las cosas de Dios. Vamos a pedirle a Dios por todos ellos. Con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan unos ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Le respondió Jesús, porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El Evangelio está precioso el día de hoy, pero también la primera lectura. Ahorita estamos leyendo partes del Pentateuco y no quiero dejar pasar algunas partes bien importantes en la vida cristiana de las personas.
El libro del Deuteronomio contiene pedacitos de la parte más antigua de la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Yo por eso les he dicho que vean las lecciones bíblicas, por favor, señora. Usted que nomás ve la misa, no nomás es la misa. También hay que ver las lecciones bíblicas, porque usted tiene que amar la Escritura, y si no la conoce no la va a amar nunca, la va a ver como un libro más. Por eso las lecciones bíblicas que ustedes ven aquí en YouTube, véanlas. Yo lo que quiero es que amen la Escritura, que la conozcan, que la entiendan. La Biblia, aunque está ordenada de manera pedagógica, primero está el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Primera y Segunda de Reyes, y Samuel, y Crónicas, y Sapienciales, y todo, etcétera. Es un orden pedagógico, pero no es como se escribió. La parte más antigua de la Biblia, escrita, fueron unos pedacitos. La gente tenía pedacitos ahí en sus casas, que rezaba, que leía. Y esos pedacitos, fíjense nomás, están hoy en día en el libro del Deuteronomio. No todo el Deuteronomio es igual, pero hay pedacitos. Y una parte de esos pedacitos está aquí. Una de las partes más antiguas de la Biblia es esta partecita que les voy a leer. No la más antigua, pero sí una de las más antiguas. Dice: porque antes de leérselas, señores, la manera más eficiente y más notable de que una persona ama a Dios es aquella persona que cumple los mandamientos de Dios. Mientras una persona no cumpla los mandamientos de Dios o no luche por cumplirlos, es un mentiroso. Esa persona que dice: yo amo a Dios desde mi casa, yo amo a Dios a mi manera, yo lo quiero mucho, yo creo en Dios, eso es mentira. No le crean a ese ni la mitad de lo que está diciendo. La manera más notable de ver a una persona que ama a Dios es aquella que cumple los mandamientos. El que no los cumple es un mentiroso, y es un estafador, y es un engañador, y es un bribón, dicen las señoras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir bribón? Es el que se burla casi de todo, ¿eh? Un bribón. ¿O cómo entienden ustedes la palabra bribón? Sí, ¿no? Cuando las señoras, yo me acuerdo, grandes se enojan, dicen: ya vete para allá, bribón, deja de ser bribón. Así es, una persona burlona que presume lo que no es o dice lo que no tiene, ¿no? Entonces, así pasa con estas personas. Cuando ustedes escuchen a alguien que dice amar a Dios, pero que ni siquiera se sabe los mandamientos, pues es un mentiroso. Vamos a revisarlos. ¿Cómo ven? A mí me gusta luego revisarles. A ver, ayúdenme. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, o amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu ser. Número 2. No jurarás o no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 3. Santificará las fiestas. No quiero detenerme, pero me dan ganas de pararme. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros, no fornicarás, no cometerás adulterio. Número 7. No robarás nada que no te pertenezca. Nada. Número 8. No levantarás falso testimonio, no serás chismoso, no hablarás de tu prójimo, ni no inventarás nada que no sepas, y aunque lo sepas. Número 9, no desearás la mujer de tu prójimo, ni el hombre de tu prójima. Número 10, no codiciarás nada que no te pertenezca, nada. Y a nosotros los católicos nos tocan 5 más, los 5 mandamientos de la ley de la iglesia. Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Número 2, confesarse por lo menos una vez al año. Número 3, comulgar por lo menos una vez al año. Número 4, no, cumplir con los ayunos y las abstinencias o mandados por la Santa Madre Iglesia. Número 5, cumplir con las contribuciones que yo como católico tengo que dar, mi diezmo, cooperaciones, ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales. Muy bien. Bueno, entonces son 15. Quien no los cumple y quien no busca cumplirlos es un mentiroso y es un bribón, que se lo crea el diablo cuando se vaya con él, porque allá te vas a ir a parar, te lo aseguro, y si quieres te lo firmo, bribón o bribona, lo que seas. Porque también hay bribonas, ¿verdad que sí? Ya últimamente las mujeres, antes eran mujeres de mucho respeto a Dios, hoy ya están empatándole a los hombres ya en todo, también en lo bribonas y bribones. Pero vamos al Pentateuco, a los libros del Pentateuco en el libro del Deuteronomio. Fíjense que
Qué preciosas palabras le dice Dios a los hombres, a los padres de familia y también a las madres, aunque aquí, discúlpenme, el lenguaje del libro del Pentateuco son libros muy machistas, porque el judío hasta el día de hoy es machista, pero antes era más, ¿no? Muchísimo más. Entonces, todo era dirigido en palabras masculinas, ¿no? A los hombres, pero pues claro que ahí estaban las mujeres, siempre. Dice, graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Fíjate nomás. Graba en tu corazón. Pues si no los tenemos en la mente, menos en el corazón. Dice, que hoy te he transmitido, y luego dice, repítelos a tus hijos. ¿Quién de ustedes le ha enseñado los mandamientos a sus hijos? Nadie, casi nadie. Sí, a duras penas el Ave María, a duras penas el Padre Nuestro y el Ángel de la Guarda, y unos ni eso. Los niños, señoras catequistas, aquí están. ¿Cómo llegan los niños a su catequesis a veces? Verdes, no saben nada. Y eso que estamos en un ambiente muy católico, Topiltepec es muy, 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 muy católico. Se supondría que se saben las oraciones. Imagínense los de ciudad, los niños de ciudad, que crecen rodeados de celulares, de videojuegos, de televisión, de cursos, de todo. De verdad, es triste. Es triste ver niños que llegan sin saberse las oraciones. Y fíjense lo que dice la Escritura, dice, graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido, y luego dice, repítelos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjense nomás. Léele un cuentito de Caperucita Roja a la niña para que se duerma. Cómprale un librito y cuéntale las historias de los 40 días y 40 noches de esa historia de árabe, que no me acuerdo ahorita, los cuentos árabes, ¿no? O cuéntale un cuento de Pepito, cuéntale un cuento chistoso. Mira la niña qué bonito dice, a ver mija, di esto, malas palabras, ¿no? Y las mamás, ay, qué linda mi niña, ay, qué precioso mi niño, mira cómo dice malas palabras. Mira, ya canta la niña esas canciones pervertidas y perversas que su madre escucha y que por eso pues ella canta, ¿verdad que sí? Pues ni modo que la niña cante canciones a Dios y en su casa escucha puras canciones léperas, burlonas, de rock pesado, de Metallica, pues ¿de dónde la niña va a cantar alabanzas? ¿De dónde? Pues los niños, yo digo que son como unos pericos, el perico arremeda a la señora. ¿No han visto los pericos cómo arremedan la risa de la señora y todo? Pues los niños igual, pues son periquitos. Igualmente, pues ¿de dónde van a sacar los refinados y los educados? Pues vean a su madre y a su padre. Qué preciosas palabras. Esto del libro del Deuteronomio dice, repíteselas cuando te acuestes y cuando te levantes. Muchos hombres no le enseñaron a sus hijos nada de Dios y ahora están, ay padre, un consejo, ay padre, se los voy a llevar. Ay, es que usted, ¿por qué no hizo lo que le toca? ¿Por qué los dejó crecer a sus hijos sin enseñarles los mandamientos? Dice, háblales a ellos, dice, cuando te levantes, cuando vayas con ellos de camino, cuando estés en casa. Átalos a tu mano como una señal. Antes se amarraba a la gente unas cadenitas aquí con los mandamientos, fíjense. Y póntelos en la frente para recordarlos. Ustedes han visto los judíos cuando están rezando, sobre todo en el muro de los lamentos en Israel, que es el muro del templo, lo que quedó del templo del tiempo de Salomón y de Herodes. Cuando yo fui, yo veía que los hombres se amarraban a la cabeza un cuadro aquí. No sé si han visto como un cuadro aquí. Alguna vez busquen en internet, van a ver unos hombres con un cuadro aquí amarrado, como una liga así. Y ellos empiezan a hacer esto en el muro de los lamentos, con eso amarrado aquí, en la frente. Aquí. No recuerdo el nombre ahorita de eso,
tiene un nombre, pero adentro hay un rollito con los 10 mandamientos. Y ellos hacen esto por esto que está aquí. Nosotros no lo tenemos que hacer. No quiero mañana ver a una señora con una de esta amarrada aquí que diga, el padre Arturo dijo que me la amarra. No, señora, no diga que yo digo, porque mucha gente va y dice que yo digo cuando yo estoy diciendo, pero yo no le digo que usted lo haga. Usted no es judía, ni es judío usted. Escúcheme, por favor. Solamente estoy citando estas costumbres para que entiendan. El judío es muy radical, es muy ortodoxo en su vivir judío. Estas palabras para él son sagradas. Entonces los judíos se amarraban ese cuadrito aquí y hacían sus oraciones así, mucho movimiento en la frente. Dice, póntelos en la frente para recordarlos y escríbelos en los dinteles. ¿Quiénes son los dinteles? ¿Saben ustedes qué es un dintel? ¿No? Antiguamente no había concreto, entonces se ponía en la parte de arriba de una puerta una piedra, una piedronona así, ¿no? El dintel es como la parte de arriba de una puerta. Y dice, escríbelos en los dinteles. Entonces, en una casa judía, cuando ustedes vayan a Israel, van a ver ese dintel y van a ver ahí los 10 mandamientos en la casa. Y luego dice, y en las puertas de tu casa. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando ustedes vayan a Israel o a una casa de un judío, si no está el dintel, ellos lo mandan a hacer, por ejemplo, en cerámica, los 10 mandamientos en hebreo, y lo ponen en la puerta de su casa. Y ese es un signo de que esa es una casa judía o hebrea, donde se cumplen los mandamientos de Dios. Yo me quedé sorprendido de esto. Ahora la pregunta viene para usted, señora. ¿Qué tiene usted en su casa a la entrada? ¿Qué tiene? Así como que si yo voy a su casa y toco la puerta, ¿qué tiene usted en su casa? En la puerta. Hay gente que no tiene nada. Otros tienen pintada Caperucita Roja, Superman, tienen pintado un jaguar ahí, ¿verdad? Tienen pintado un tigre, porque son tlacololeros ellos, o sabe qué cosas son, ¿no? Tienen pintado incluso a un héroe nacional, a un futbolista, una bandera de un equipo de fútbol. Quiere decir que lo más importante en esa casa es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo me gustaría ir un día? A mí me gusta mucho, que últimamente me han hecho mucho caso aquí y en muchos lugares donde he estado, que la gente pone en la entrada a San Miguel Arcángel o a la Virgen María, o le hacen una ermita a la Virgen de Guadalupe. Aquí en Topia hay casas así, ¿o no? Que en la entrada está ahí la Virgencita, y digo, bueno, este es un signo de que en esta casa no son perfectos, pero por lo menos lo están intentando, ¿no? Entonces yo les invito a que veamos esto de los mandamientos y les expliquemos a nuestros hijos sobre ellos y que busquemos cumplirlos y agradar a Dios, porque no basta con que te cuelgues algo en el pecho, sino que cumplas los mandamientos de Dios, cumplámoslos, seamos la diferencia. ¿De qué sirve estar aquí en misa todos los días y, ay, Padre Arturo, cómo me sirven sus predicaciones? Pero pues sigue siendo la misma. Sale a ver a quién se amuela luego. Sigue hablando de la gente usted, sigue metiéndose en lo que no le importa. ¿De qué sirve? Díganme, en vano me canso. Debe de haber un cambio en las personas. Debe usted de dejar ese defecto tan feo como yo también estoy luchando todos los días. Por cambiar, por ser una persona agradable a Dios. Eso es lo importante, escúchenme muy bien. Agradable a Dios, no a los hombres, porque a los hombres nunca les vamos a dar gusto. Nunca. Imagínense que yo les hiciera caso de todo lo que me piden aquí en YouTube. Hay gente que me escribe que hoy me veo con los ojos cansados, hoy no me rasuré, ayer no me peiné, ahora lo veo triste. Pues sí, pero no voy a hacer caso a todo eso. Ya no hable tan fuerte, eso ofende a las personas, los aleja de la iglesia. Me dicen eso, ¿sí será cierto eso? No, pues si usted se quiere alejar, le echo la bendición, que Dios la bendiga, pero no voy a dejar de hablar claro, porque así es como la gente despierta y entiende. A un niño que nomás le dan abracitos y besitos lo van a echar a perder. Incluso al niño le tiene que hablar uno claro y firme, y el niño pues reacciona.
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a grabar los mandamientos en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Quiero hacer una reflexión en torno a dos cosas. Número uno, la gente que cree que nunca se va a morir. Y número dos, la gente que se quiere morir. Todos, quizá alguna vez en la vida, hemos pasado por estas circunstancias. Son tantos y tantos y tantos nuestros problemas en algunas situaciones que a veces quisiéramos que Dios mejor nos llevara, ¿no? Que Dios nos quitara, nos sacara de este mundo ya. Yo varias veces que he platicado con personas me han externado: Padre, yo ya no sé qué hago en esta vida, ya no camino, ya no puedo valerme por mí mismo. Estoy sentado en esta silla de ruedas, me siento un inútil, ya no quiero estar aquí. ¿Cómo quisiera que Dios se acordara de mí y ya me llevara con Él? Yo he oído muchas veces esa expresión, o si no muchas, algunas. Y yo creo que ustedes también las han escuchado, de personas que creen que ya no pueden hacer nada. Otras personas se expresan así porque son tantos sus problemas. Tienen muchas deudas, tienen hijos mal encaminados, tienen problemas con los suegros, con las nueras, con el yerno, con los vecinos, con todo el mundo tienen problemas. Y a veces piensan que la muerte es la solución a esos problemas. Vamos a ver en la primera lectura qué pasó con Elías. Elías era y va a ser, fíjense nomás, el profeta más querido de Dios. Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos a Jeremías, Isaías, Oseas, Abdías, Sofonías, Nahum y muchos más. Pero el que Dios más va a querer es a Elías. ¿Y qué creen ustedes? Porque lo quería mucho, ¿nunca sufrió Elías? ¿Qué piensan ustedes? Era el consentido de Dios. Se supone que el consentido de ustedes no sufre. ¿O sí? Cuando a veces una persona tiene un consentido, pues es el que menos batalla, el que menos sufre,
el que nada le falta, el que no trabaja y le da un abrazo a su mami y su mami le da dinero. El consentido es el que no sufre. Pero con Dios esto no aplica, porque Dios no es como nosotros. Fíjense cómo es Dios. Cómo Dios nos da unas demostraciones en la Sagrada Escritura con unos ejemplos tan fuertes como la vida de Elías. Dios va a querer tanto a Elías, pero no porque lo quiera, va a evitar que sufra. ¿Qué le pasó a Jesús, el Hijo único de Dios? Dios permitió que lo crucificaran, que lo martirizaran. Dios permitió lo que le pasó a San Pablo y a los mártires de la iglesia. Y Dios, que quería mucho a Elías, dice que Elías estaba muy triste, muy cansado, porque le había ido muy mal y porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Y se les escapó y estaba en el desierto. Y fíjense lo que dijo Elías. Yo creo que esta expresión nos va a ayudar mucho a todos nosotros. Dice así: Elías caminó por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Un árbol que casi no da sombra. Un árbol de esos que da sombra así como media sombra. Sintió deseos de morir. Y le dijo a Dios: basta ya, Señor. Quítame la vida. Pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Elías le dijo a Dios: quítame la vida, estoy cansado. Ya quítame la vida. Pero un ángel del Señor llegó y lo despertó y le dijo: hey, Elías, despiértate. Levántate y come. Levántate. No te quedes dormido ahí, levántate y come. Elías abrió los ojos y vio en su cabecera un pan cocido en las brasas, un panecito y un jarro de agua. En medio del desierto, ¿a qué le sabe a ustedes un jarro de agua? En medio del desierto. Después de comer y beber se volvió a recostar y se volvió a dormir. Ave María, ¿cómo ven a Elías? Por segunda vez el ángel del Señor lo despertó y le dijo: Elías, Elías, hey, no te duermas como ese de la tercera banca. Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Dios no siempre se manifiesta con cariños, sino a veces también con fuerza. A mí hay gente que me pide un consejo y cuando los aconsejo y no les gusta el consejo, casi me quieren agarrar a cachetadas. Entonces yo le digo: usted no quiere un consejo, usted quiere un consuelo, que es muy diferente. Hay gente que no quiere un consejo, quiere un consuelo, ¿no? Dice: ay padre, quiero que me dé un consejo. Y les doy el consejo al estilo del padre Arturo: sopas. No. Lo me dicen: yo no esperaba esa respuesta. ¿Cómo es posible que el padre me dijera? Pues es que usted me dijo que le diera un consejo. Si usted me dice que le dé un consuelo, pues le doy un abrazo, ¿no? Pues sí, es muy diferente pedir un consejo que pedir un consuelo. Y muchos de nosotros a veces no andamos buscando un consejo porque no nos conviene y porque no nos gusta. Esas señoras que andan pidiendo un consejo con un padre y con otro y con otro y con otro y con otro y con otro, y como no les gusta lo que les dice uno y otro y otro y otro y otro, se enojan. ¿Por qué? Porque no andan buscando el consejo, sino que andan buscando un consuelo. Ay, este padre sí me dijo lo que yo quería oír. Este sí es un buen sacerdote. No, discúlpeme. Un buen sacerdote, un buen padre, un buen hermano es aquel que te dice las cosas como son y que te dice con verdad, aunque a veces sea duro esto.
El ángel no le dijo a Elías: pobrecito, duérmete un rato más, duérmete, pobrecito, estás muy cansado, ahorita te voy a traer otro panecito para que estés a gusto, mi niño. ¿Verdad que no hizo eso el ángel o sí? Y era el consentido de Dios, Elías. Al contrario, el ángel le dijo: levántate, hey, levántate y come, porque el camino es largo. Esta homilía está dedicada para toda la gente que ya se quiere morir, para toda la gente que se siente inútil, para toda la gente que cree que porque ya está viejo y tullido y chueco y medio sordo y medio ciego, ya no puede hacer nada. No, señores, yo sé que muchos de los que ven la misa están enfermos, están postrados en una silla, están tristes porque se les murió su esposo, su esposa, un hijo. Están agotados porque han trabajado toda la vida. Están decepcionados de la vida porque les robaron, porque los extorsionaron, porque les han levantado un chisme y están muy dañados en su corazón. Esta homilía está dedicada a la gente que cree que ya no hay razón para vivir. Y claro que hay razón para vivir. Hoy, como el ángel le dijo a Elías: levántate y come, porque el camino es largo. ¿Qué le dio de comer? ¿Qué le llevó de comer el ángel a Elías? ¿Qué le llevó? ¿Un qué? Un pan. ¿Qué comemos nosotros en la Eucaristía? Un pan. Y ese pan tiene muchas proteínas y muchas vitaminas. No tiene a nivel biológico, pero sí a nivel espiritual. La persona que se alimenta de la Eucaristía, la persona que viene a misa y que escucha la palabra de Dios, hagan de cuenta que agarra fuerza, hagan de cuenta que se fortalece. Es como un resorte que nos impulsa. Cuando uno viene a misa y se dispone a escuchar la palabra y a comer la Eucaristía, es ese pan que aparece en el Antiguo Testamento, como Elías recibe un pan caliente del ángel de Dios y le dice: nada de lloriqueos, levántate, ya no te quedes dormido, levántate. Todos ustedes los que están en su casa, aún los que están en una silla de ruedas, aún los que están en una cama enfermos, aún los que ya no pueden hablar, los que ya se les olvida todas las cosas, pueden hacer algo. Pueden ser el ejemplo para muchos de nosotros, los más jóvenes. Yo me acuerdo que yo crecí escuchando vidas de santos de mis abuelos. Mis abuelos me contaban la vida de los santos y yo me emocionaba al oírlos. Ustedes, los más viejos, los que creen que ya no sirve nada, lo que ya nadie los va a aceptar, eso es mentira. Tienen mucho por hacer y tienen mucho que hacer. Y no le pidan a Dios que les quite la vida, porque se las va a quitar cuando Él quiera, no cuando usted quiera. Hay que decirle a Dios: Señor, hasta el último suspiro seguiré sirviéndote. Y no me voy a morir hasta que tú lo determines. Mientras tanto, voy a servirte, aún con mis deficiencias, con mis carencias, con mis pies chuecos, con mi cabeza que todo se me olvida. Todavía las señoras, ¿cuántas de ustedes son tan buenas cocineras o no? ¿No, señoras? Las señoras mayores son las mejores cocineras que hay. ¿O no es cierto? Niños, ¿a qué saben más buenas las tortillas? ¿Las de su mamá o las de su abuelita? ¿Quién hace mejor las tortillas, su mamá o su abuelita? ¿Verdad que su abuelita? ¿O no? ¿De quién está más buena la comida? ¿De su mamá o de su abuelita? De su abuelita. ¿Quién les invita más una coca, su papá o su abuelito? Su abuelito. Yo sé que sí. Así que los abuelos tienen tanto por dar, tanto por hacer, para estarse ahí sentados llorando. Ya no tengo fuerzas, estos pies ya no me responden. Pues los pies no, pero tiene manos, tiene cabeza, tiene boca. Y tiene dinero, porque muchos tienen dinero y ahí nomás lo están alzando. ¿Sabe para quién o para qué? Puede hacer maravillas con ese dinero. Van de hacer comida y váyase al hospital y regale comida a la gente que está en la puerta ahí. Váyase a la colonia más pobre de su colonia y regálele juguetes a todos los niños con ese dinero que usted tiene y que no haya dónde ponerlo. Hay personas así, déjenme que les digo, no hayan dónde poner su dinero. Tiene mucho por hacer. Así que nada de lloriqueos. Levántate, le dijo el ángel,
levántate y come porque el camino es largo. Levántate, no andes de llorón ni de llorona. Tenemos que hacer algo nosotros también, algo. Así que la primera lectura es una joya preciosa del libro de los Reyes, de Elías. La vida de Elías es una maravilla. Y tiene mucho que ver con el evangelio que hoy no les voy a hablar. Pero lo que quiero decirles es la otra parte de la moneda. Esta es la gente que ya se quiere morir. Pero habemos muchos que aunque sabemos que nos vamos a morir, no lo hemos asumido. Vivimos como si nunca fuéramos a morirnos. Se murió doña fulana, se murió don fulano, se murió mi amigo, se murió mi tía, se murió mi hermano. Todo mundo se muere. Y yo sé que yo me voy a morir un día. Pero no lo he asumido. O sea, no la creo. Nomás oigo. Y vivo como si yo no me fuera a morir. Aguas, aguas, aguas. Porque tu vida está en las manos de Dios. Y con esa vida tan desenfrenada, no creo que llegues muy lejos. Llevas una vida muy desordenada. De alcohol, de droga, de sexo desenfrenado. Una vida muy desordenada. De no dormir tus horas. De no vivir con respeto. Llevas mucho odio en tu corazón. Tienes mucho rencor en tu hígado. Estás muy enfermo, aunque estás joven. No hemos asumido que nos vamos a morir. Y señores, mientras no asumamos que nos vamos a morir, no vamos a querer conocer a Dios. Porque quien no cree que se va a morir, no conoce a Dios y no lo busca porque piensa que Él va a ser eterno. Vean, cuando uno está joven, uno piensa que va a ser eterno. Uno ve a los viejos como diciendo, yo no voy a llegar a ser viejo, yo no voy a ser así, yo no voy a andar así. No hemos asumido que nuestra realidad es muy diferente. Hermanos, yo les invito a los que están jóvenes y que están viendo esta misa, y a ustedes aquí en Viramontes, que entendamos que si no vamos de la mano con Dios, nuestra vida pierde todo sentido. Ahí les van algunas preguntas difíciles de contestar. ¿Para quiénes van a ser todos tus bienes? ¿Para qué trabajas? Si te vas a morir, ¿para qué trabajas? Si te vas a morir, ¿para qué te esfuerzas tanto? Si te vas a morir, ¿para qué te enamoras de un hombre o de una mujer? Todas estas respuestas tienen sentido cuando hablamos de Dios. Cuando una persona conoce a Dios y va con Dios en su vida, camina con Dios, la vida tiene todo el sentido del mundo. Hagan de cuenta, yo ya les he dicho que Dios es como el Nor Suiza en el caldo de pollo, es como la sal en los frijoles. Sin eso, no saben buenos. Sin Dios, la vida es algo muy simple, muy simple. Por eso tenemos tanta gente vacía que camina por el mundo triste, sin sentido, sin saber a dónde va, sin entender para quién trabaja y sin sentirse amado. Porque el que conoce a Dios se siente amado y es capaz de cambiar el mundo. Los hombres y las mujeres que han cambiado el mundo fueron personas llenas de Dios. Llenas de Dios. Yo les invito a que le encuentren sentido a su vida agarrándose de la mano de Dios. Agárrense bien de Dios. Vengan a misa. Enamórense de las cosas de Dios. Conozcan al Señor y a su palabra. Y verán cómo la vida es más fácil. No digo que no va a ser muy facilita, pero va a ser más fácil. Va a ser más llevadera. Así que, hermanos, vamos a pedirle a Dios por los que creen que nunca se van a morir y por los que ya se quieren morir. Las dos cosas están mal. Los orgullosos que creen que nunca se van a morir y los que están deprimidos que creen que ya no pueden hacer nada. Levántate, dice el libro de los Reyes y el ángel, levántate, deja de dormir como el de la sexta banca, deja de dormir
y ponte de pie porque el camino es largo. Pónganse de pie.